vamos a hablar sobre el tema que nos trae esta noche, que es eh, sobre la historia del club. Para eso, yo quiero mostrarles la siguiente foto, espero que me estén escuchando todavía. La foto es de todos los emblemas posibles que están en el Museo del Ministerio Joven, del Ministerio de Conquistadores aquí en Estados Unidos. Ustedes podrán darse cuenta ahí de los diferentes idiomas en los que está la insignia del Club de Conquistadores. Y, y bueno, vamos a iniciar entonces esta noche con la historia del club. La historia del movimiento de los jóvenes en la Iglesia Adventista del Séptimo Día empieza en el año 1852 con Jaime White. Así que para este entonces, Jaime White tenía 31 años. La preocupación de Jaime White era que él ya estaba haciéndose adulto y desde sus 22 años que participó él un poco del movimiento milerita, del chasco y del inicio de la iglesia adventista, obviamente la preocupación mayor era que dejar a la juventud que continuaba el adventismo. Por esa razón, él se animó a enseñar la Biblia de una manera práctica entre preguntas y respuestas. Así nace la preocupación del mundo juvenil. Por esa razón, él denominó este estudio bíblico como el Youth Instructor. Era la revista que tenía que ver con la instrucción a los jóvenes de la iglesia. Ya habían pasado 8 años desde el chasco y por esa razón este hombre estaba muy preocupado sobre cómo debía pasarse la antorcha, ¿no? Pass it on, ¿no? Pasar la antorcha a los nuevos jóvenes de la iglesia. Así que este joven instituye lo que hoy conocemos como la escuela sabática, pero en realidad podría ser el autor de los estudios bíblicos dentro de la iglesia, porque este volumen, claro, era un poco repaso de las doctrinas porque éstas se daban a través de los campestres, pero en esta ocasión era un folleto que se realizaba en los ambientes de las congregaciones de las iglesias para la gente que ya había sido bautizada o que ya era miembro de la iglesia adventista. Bueno, entonces aquí tenemos el primer punto de quiebre que es James White. Año, ahí está la respuesta, 1852. Métaselo en su cabecita, 1852. Bueno, el segundo hito histórico del Ministerio Joven está el año 1879. Iglesia de Hazleton, Michigan, de los Estados Unidos, aquí al norte del estado de Texas. Yo estoy en Texas, así que eso está al norte, por donde está la Universidad de Andrews, por donde está el lago Michigan también. Allí en Hazleton se realizó la primera reunión de jóvenes con estos dos adolescentes, Harry Fenner y Lutero Warren. Estos dos muchachos que en realidad empezaron las reuniones. Jaime White empezó lo que eran eh, las, los estudios, pero en este caso nosotros tenemos ya a los jovencitos como Lutero Warren y Harry Fenner iniciando las reuniones de los jóvenes. Y ellos tenían tres objetivos específicos. Uno, hacer las actividades misioneras, uno, brindar información o comprometerse con la temperancia y otro, repartir contactos misioneros. Estudio de la Biblia, temperancia y contactos misioneros eran los primeros objetivos de esta, podríamos decir lo que es la primera sociedad de jóvenes adventistas, pero en realidad fue la primera agrupación, ¿no? Entonces esta reunión se hacía con varones, posteriormente se hizo con damas, porque las primeras reuniones se hicieron en la habitación de Harry Fenner, Lutero Warren, y luego empezó a realizarse ya con las damas y luego de una actividad mixta, pero ya no eran en la casa de él, sino que ya mudaron de lugares. El siguiente hito histórico se encuentra en 1891, el año de 1891, donde se inicia la primera sociedad de jóvenes en Antigo, en la ciudad de Antigo, en Wisconsin, por Milt McGuire. Milt McGuire es la foto que ustedes tienen ahí a uno de los lados de la pantalla, ¿verdad? Un hombre rubio, con el pelo ensortijado. 1891. ¿Se acuerdan de la última fecha que nosotros vimos? 1879, ahora vamos a 1891.
donde se inicia la primera sociedad de jóvenes adventistas dirigida por este hombre llamado Mill McGuire. Sin embargo, él fue pastor de la iglesia. Sin embargo, sucedió algo interesante. En las reuniones había un jovencito que acompañaba y este jovencito se llamaba Henry Elliot. Henry Elliot creció en esta ciudad, nació en este lugar y él empezó a asistir a las reuniones que Mitt McGuire tenía eh, por los jóvenes. Eventualmente, después de un tiempo, Henry Elliot, ese niñito que asistía a las reuniones de la sociedad de jóvenes, llegó a hacerse pastor y luego, motivado por su trabajo en los jóvenes, fue el director mundial de la sociedad de jóvenes en el año 1930. Así que lo que inició Mitt McGuire, la manera en que lo hizo, motivó tanto a Henry Elliot que miren hasta dónde lo llevó, ¿verdad? Bueno, otro hito histórico es que en este tiempo, ¿se acuerdan que estamos hablando, verdad? 1891. En este tiempo todavía existía Elena de White. Ella escribe algo interesante. El 19 de diciembre de 1892, desde Melbourne, Australia, y leído en el Boletín del Congreso de la Acción General el 29 de enero de 1893, ella escribió lo siguiente, el párrafo más conocido en la iglesia adventista. Para este entonces, Elena de White tendría aproximadamente 66 años. ¡Wow! Por esa razón escribe lo que escribe. Tenemos un ejército de jóvenes que puede hacer mucho si se lo dirige y se lo anima debidamente. Queremos que nuestros hijos crean la verdad. Este era el propósito de todo. Queremos que crean la verdad, que conozcan la verdad del santuario, la verdad del sábado, la verdad de la Trinidad, etc. Queremos que sean bendecidos por Dios. Queremos que participen en planes bien organizados para ayudar a otros jóvenes. ¿En qué consistía el propósito de los planes? Formar a otros jóvenes. Sean todos preparados de tal manera que puedan presentar correctamente la verdad, dando razón de la esperanza que hay en ellos y honrando a Dios en todo ramo de la obra donde estén calificados para actuar. En síntesis, Elena de White quería un ejército de jóvenes, o esta era la visión que Dios le dio a Elena de White, que los jóvenes puedan reunirse como un ejército, es decir, para alistarse, para prepararse para la guerra entre el bien y el mal. Y estos movimientos debían cumplir esa preparación, la preparación bíblica, de tal manera que estos sean calificados para actuar en la obra, hombres y mujeres misioneros con tal razonamiento, con tal preparación, que sean capaces de dirigir la obra de manera profesional. Profesional, obviamente, porque la palabra viene de profesar, ¿verdad? De tener fe. Y también de que ellos tengan la capacidad de dar razón de la esperanza que hay a través del estudio de la Biblia. Realmente el pedido de Elena de White en este tiempo era un pedido desafiante, pero es el propósito de las agrupaciones juveniles en la iglesia adventista. En el año 1893, ella vuelve a escribir en Sign of the Times, una revista de aquel tiempo, y ella pide, ¿no? Debería haber compañías organizadas en cada iglesia para hacer este trabajo. Grupos organizados, compañías organizadas. Compañía porque en aquel tiempo había la compañía bíblica, eran sociedades, eran grupos, eran agrupaciones. Así que ella estaba hablando en ese enfoque. Entonces deberían haber también compañías dentro de la iglesia que se dediquen al estudio de la Biblia, a la preparación de los jóvenes, de tal manera que los jóvenes tengan razón de la esperanza que tienen. Por otro lado, en el mismo tiempo, aquí lo tenemos en español, párrafo más amplio, jóvenes y señoritas, dice Ellen White, no podéis formar grupos y como soldados de Cristo alistaros en la labor poniendo todo vuestro tacto y capacidad y talento al servicio del Maestro para que podáis salvar almas de la ruina. Organícense grupos en todas las iglesias para hacer esta obra. Se organizarán los jóvenes y señoritas que realmente aman a Jesús como obreros, no solo para trabajar en favor de los que profesan ser observadores del sábado, sino también de aquellos que no son de nuestra fe. Y ahí está el párrafo, ¿verdad? Organícense grupos en todas las iglesias para hacer esta obra. ¿Qué obra? Capacitarse, guiarse, llevar almas, salvar almas de la ruina.
Era el propósito de las agrupaciones en la iglesia de las agrupaciones juveniles. Bueno, al año siguiente, 1894, como ustedes deben saber, Luther Warren decidió ser pastor y para este tiempo ya era pastor. Y como pastor, que fue uno de los primeros que realizó las reuniones de jóvenes, él funda el grupo llamado Luz del Sol, Sunshine Band, en Dakota del Sur, en los Estados Unidos. Aquí antes, para el lado norte-oeste, ¿no?, de Estados Unidos. Ahí tenemos entonces a Luther Warren, que forma un grupo. ¿Por qué creen ustedes que formó un grupo? Obviamente, el N. de White estaba diciendo que la mejor forma de entrenar a los jóvenes era a través de agrupaciones. Y entonces él le pone este nombre de Sunshine Band. Luces, luces o brillar del sol, ¿no? Brillo del sol, la banda de los brillantes del sol. Bueno, no sé cómo se podría traducir. En fin, hay un botón hasta de esa clase, ¿no? Rayito de sol. Bueno, entonces de ahí nace el nombre de esta agrupación. Ellen G. White vuelve a escribir en el Youth Instructor el 9 de agosto de 1894 lo siguiente: vayan los jóvenes, las señoritas y los niños. Fíjense que ella determina tres grupos: jóvenes, señoritas, niños, al trabajo en el nombre de Jesús. Únanse en algún plan de acción. ¿No podéis formar un grupo de hebreos y dedicar un tiempo para orar juntos y pedir al Señor que os dé de su gracia y realizar una acción unificada? Realmente Ellen G. White empujaba el hecho de que haya una agrupación con los jóvenes para estudiar la Biblia y para salir a predicar. Así es que en 1899, o sea, 5 años después de la última declaración de Ellen G. White, la Asociación de Ohio, la Ohio Conference, es la primera de las asociaciones en organizar un departamento de jóvenes conocido como Cristianos Voluntarios. Y aquí empieza ya el panorama, ¿no? El panorama. Y siempre el nombre de voluntarios, ¿no? Porque no iban a recibir paga alguna. Eran jóvenes, no tenían que estudiar teología ni ser pastores para realizar la obra misionera. Ellos debían hacer la obra misionera, ¿no?, por el estudio de la Biblia, por el entrenamiento que recibían. Entonces, aquí nace el primer departamento de jóvenes de la Asociación de Ohio, pero así como Ohio, también otras conferencias empezaron a, a iniciar este movimiento juvenil. Por esa razón, debido a este inicio de varias conferencias, la de California, la de Michigan, etc., en 1907 la Asociación General, debido a la invasión, ¿no?, debido a la invasión de tantas sociedades agrupaciones de jóvenes, en 1907, en el Concilio de Otoño de la Asociación General, se crea el nuevo Departamento de los Jóvenes Misioneros Voluntarios por primera vez. Antes, el movimiento de todos los jóvenes estaba dirigido por Temperancia y Educación. Educación, Temperancia era el departamento de los jóvenes. Pero en 1907 ya cambia y entonces se saca totalmente de Temperancia, que al final fue el departamento de salud, y del departamento de educación, que se encargó de los colegios y las escuelas. Se saca este departamento para hacerlo único, sólido, y encargarse de las agrupaciones juveniles en toda la iglesia adventista en los Estados Unidos. Así que la Asociación General toma como acuerdo nombrar un nuevo departamento de los jóvenes misioneros voluntarios, y ahí el nombre, ¿no? Y se elige como el primer director del departamento al profesor y pastor Milton Kern. Así que tenemos ahí al primero de los departamentales de la Asociación General. Desde 1907, Milton Kern le puso tal dinamismo a crear sociedades de jóvenes, es como decir, en cada iglesia una sociedad, por así decirlo. Él empezó a luchar porque cada iglesia tenga una sociedad de jóvenes, que se dedique a sus jóvenes. Y desde 1907 hasta 1922, él impulsó el movimiento de las sociedades de misioneros voluntarios. Así que ustedes pueden ver cuánto tiempo, ¿no? Desde 1907 hasta 1922, cerca de 15 años, se dedicó a motivar el nacimiento de estas sociedades de jóvenes. Bueno, entonces aquí tenemos a Milton Kern en ese
trabajo misionero. Ahora, recuerden bien la fecha. ¿Hasta qué año? 1922. ¿Por qué? ¿Qué pasó ese año? Ahorita lo vamos a ver. En 1918, antes de que Milton Kerr terminara de influenciar mucho sobre las sociedades de jóvenes, en 1918 nace un hombre, bueno, en realidad no nació, él ya había nacido, ya tenía su edad, etcétera, ¿no? Pero además también era conocido porque escribía la Watchman Magazine, que eran las devociones matinales, ¿ok? Él decidió en ese año realizar un experimento, buscar o mezclar a los scouts, porque hasta este entonces lo que se estaba empujando eran las actividades con los jóvenes, las agrupaciones con los jóvenes, y se estaba obviando a los adolescentes, a los teenagers, a los más niños. Entonces, como se les obviaba de las sociedades de jóvenes, él decidió que los niños no necesitaran un ambiente así de clase donde sentarse, escuchar y leer o estudiar el jazz instructor, sino que él decidió que sus hijos y sus sobrinos, porque él tenía niños de esa edad, hicieran una actividad distinta pero relacionada con la iglesia. Así es donde él ve de los scouts las buenas experiencias de la naturaleza, ve las buenas experiencias del estudio, de las plantas, de los animales, de lo que le rodeaba. Y él entonces, llamado por esta impresión de los scouts, decide ser scouts misioneros. Por esa razón, él empezó en su casa el club de scouts misioneros en Madison, en la ciudad de Madison, en Tennessee, en los Estados Unidos. Bueno, entonces así Arthur Spaulding decide armar un club propio en su casa. Es el primero que le pone el nombre de club, por así decirlo, ¿no? Pero habían otros movimientos también ahí que la historia nos habla, pero él es el que sobresale en la historia, ¿verdad? Y muchas de las cosas que él empezó a poner en el club nacen de haber copiado un poco de los Scouts. La banda que ustedes usan, las pañoletas que nosotros usamos, obviamente son de los Scouts, fueron traídas como ideas de los Scouts, pero no tienen ya similitudes, aunque tienen cierta apariencia, ya están totalmente alejados hasta de la filosofía de aquello. Bueno, ahorita lo vamos a explicar. 1918, ese mismo año que Arthur Spaulding decide iniciar el primer club ahí en su casa, Harland Stevens es nombrado como el primer líder de misioneros voluntarios de la división sudamericana. ¿eh? Así que tenemos ahí ya llegando hacia la división sudamericana de donde nosotros estamos ahorita presentando esta capacitación para Perú, que es parte de la división sudamericana. Pero 3 años después, Arthur Spaulding oficializa o publica sería el mejor nombre, publica el voto y ley. Obviamente fueron escritos por Arthur Spaulding y Harry Holt, que eran los dos que estaban haciendo este club. Ellos toman este voto y ley como un remedio de los Scouts. Así que si por ahí alguien dice, no, es de los Scouts y no podemos obedecerlo porque es de los Scouts, bueno, entonces tampoco se pongan ropa porque eso nació en los ingleses, no se pongan zapatillas porque eso nació en el mundo. En fin, ¿no? Ese es un principio que no debería tomarse, no es lógico. Esa idea se sacó, la idea, se remedó un poco, pero con el tiempo fue cambiándose. Así que en 1921 publica Arthur Spaulding el voto y ley, que eran casi una transcripción de los Scouts, pero que posteriormente fue cambiado. Lo que nosotros tenemos hoy no es tan parecido a lo de Arthur Spaulding. Bueno, lo vamos a ver después. Al año siguiente, en 1922, se crean las primeras clases progresivas de los jóvenes misioneros voluntarios, porque lo que se tenía en cuenta es que este club o esta organización debería ser algo que entrene, no que entretenga, sino que entrene a los jóvenes a estudiar la Biblia y compartir la Biblia con otras personas. Entonces aquí tenemos nosotros las primeras clases, amigo, compañero y camarada. En 1927 estas clases llegan a ser oficiales, recién.
pero son lanzadas desde el año 1922. En 1928, el pastor Cecil Lester Bond fue electo el director del departamento MB de la Asociación General. Él realizó el primer congreso de JA del 17 al 22 de julio en Chemnitz, Alemania. Es más, este año que fueron al Congreso Mundial de Jóvenes ahí en Alemania, fue justamente remembrar los 90 años de que Lester Bond fue director del departamento. Y sobre todo porque él apenas hace el departamento o es director del departamento, realiza un campamento, un congreso de jóvenes en Alemania. Bueno, ustedes deben saber que Alemania era un lugar para esta época ya con unas ciertas dificultades políticas porque se aproximaban a la guerra mundial. Así que ustedes se pueden dar cuenta de la magnitud de hacer esto Lester Bond en este año. Bueno, parte de la historia, es parte para que algunos averigüen. Además, este año también se aceptan las siguientes especialidades que ustedes ven ahí al costado, ¿no? Son 16 especialidades que para esta época, 1928, solo se aceptaron. Así que ustedes tienen ahí el del colportaje, el de enfermería, el de liderazgo, ¿verdad? El de narración de las historias, el de la naturaleza, la apicultura, asuntos domésticos, de cocina, planchado, y radio, zapatos, ¿verdad? Entonces hay varias especialidades muy útiles de aquel entonces. Obviamente en el inglés se le conoce como honors, ¿no? Honores nada más. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque cuando nosotros traducimos en el español especialidades es como que tú la tienes que hacer y entonces tú tienes que ser especialista en aquello. No, no es así. La filosofía o la idea que se dio en aquel entonces era para fomentar, para motivar, para que tuviese una habilidad útil para el hogar, para desempeñarse en la vida diaria. Este fue el propósito por el cual se dieron las especialidades. Solo que en el español especialidades suena como que debe ser un especialista, debe saberla, pero hasta los últimos detalles de tal cosa. Ustedes cuando revisan los requisitos de eso, van a darse cuenta, ¿no? De que en realidad son solo motivaciones, no necesitas ser totalmente un experto en eso, son motivaciones. Por esa razón, en el inglés se entiende mejor, ¿no? Son honors, ¿no? Son honoríficos, simplemente se sobreentiende que te ha motivado, te ha gustado, lo has hecho, pero depende de ti si lo desarrollas, lo creas, te haces un profesional en eso y es asunto tuyo. Bueno, en 1928, Gay Men, Departamental de Jóvenes y Educación, realizó un campamento en Julián, en California, y entonces invitó a McKean, ustedes tienen que ver ahí a McKean en la foto, el hombre de blanco, para participar, ya que McKean era, para aquel entonces, era el hombre más sonado en cuestión de los clubes, porque él iba a cada campamento que se realizaba, cada salida que ellos tenían, y entonces contaba las historias de John Fremont, un hombre eh, que era conocido aquí en el oeste, y entonces las aventuras de él fascinaban a la gente, pero él les daba una mezcla en esa actividad que hacía John Fremont, y las mezclaba, bueno, y traía a consideración parte de la Biblia, así él podía usar como las aventuras de John Fremont, las utilizaba como una ilustración para luego tocar la Biblia, y la Biblia sea más emocionante para los jóvenes. Bueno, fue parte de su táctica y McKean era conocido por esto, así que McKean realmente fue uno de los hombres que puso un grano de arena bastante grande. Bueno, en 1929 McKean funda el primer club de conquistadores, o Pathfinders Club, ¿no? Pathfinders Club en Santa Ana, en California, en el sótano de la casa de Theron Johnson. Posteriormente se fueron ellos a un colegio. Y miren lo que escribe él en su diario. McKean, John McKean. Nos dijeron que era mala idea y que no motivemos el comienzo de otro grupo. ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué escribió esto McKean? 1929. Porque hasta 1929 la iglesia había recibido por 15 años y más, ¿no? La motivación de formar el movimiento o los jóvenes misioneros voluntarios.
las sociedades de misioneros voluntarios. Cada iglesia debería tener una sociedad de misioneros voluntarios. Y entonces, en el momento que ellos se dedicaron para los adolescentes, todos estos años que se había hablado de misioneros voluntarios, sociedad de misioneros voluntarios, ahora casi se arruinaría por formar club de conquistadores y mucha gente, como ahora casi, quería volcarse de las sociedades de misioneros voluntarios a los Pathfinders Club. Por esa razón, esto es lo que le dijeron a McKean. Nos dijeron que era una mala idea, que no motivemos el comienzo de otro grupo. Bueno, lo que pasaba es lo que acabo de explicar. Además, también él escribió, también temían que con todos estos campamentos, marchas, artesanías, la gente se olvidara de hacer las cosas espirituales. Claro, era un riesgo bastante, que hoy también tenemos el mismo riesgo. Si usted solamente hace campamentos, hace nudos, hace los requisitos que la conferencia, o perdón, la asociación les dice, o la misión les dice, si solamente se ciñen a eso, lamentablemente van a tener el mismo problema. Bueno, Skinner, quien fue el director de jóvenes de la Asociación Sureste de California desde 1932 a 1934, él dice lo siguiente: cuando yo fui a Hawái en 1934, el Club de Santa Ana era el único club y cuando volví a California en 1933 también se había desaparecido. Bueno, es que lo desaparecían por temor, ¿no? De lo que la iglesia decía que no debía fomentarse otros clubes, etc. Skinner comenzó y dirigió un club en Hawái. No fue llamado Pathfinder porque obviamente no querían que se llamase así por la presión que había de no fundar Pathfinders Club. Así que él formó Trailblazer, le puso exploradores, en fin. El club duró hasta 1933 cuando él se fue, 36 cuando él se fue. Al regresar él a Glendale, California, empezó otro club, hasta que en 1939 a 1940 Lawrence Paulson se hizo cargo del club y entonces recién así continuó. En 1930 se establece el programa de guía mayor como liderazgo oficial para los menores. Bueno, aquí nace otra preocupación, ¿no? ¿Quién iba a guiar a los niños de la iglesia? ¿Quién iba a enseñar a los maestros que enseñaban para los Pathfinders? Entonces se crea una especie de maestrado, ¿no? A eso se le llama, se va quitando ese camarada, Master Comrade, y se le llama guía mayor, Master Guide. Entonces él vendría a ser el líder de todo ese movimiento, que incluía tanto a las sociedades de jóvenes, misioneros voluntarios, ¿verdad? Como a los Pathfinders Club o Trailblazers o Explorers, que en ese momento estaba de moda todavía los nombres, ¿no? Pero mayormente Pathfinders Club. En 1938 se publica entonces el manual del guía mayor, cuya revisión todavía se hace en 1944. Y en 1946 el primer club organizado es auspiciado por una de las asociaciones, así que ya no lo crean los jóvenes mismos, sino que ahora lo crea de manera oficial una asociación, la Asociación de Riverside, California. Obviamente porque ahí estaba la mayoría de líderes que nosotros conocemos del inicio del Club de Conquistadores. John Hancock diseñó el emblema del Club de los Conquistadores para esta fecha, 1946. Skinner va hacia la Unión del Pacífico Norte en 1944 y allí participó de los Trailblazers, que era un grupo parecido a los Pathfinders, una mezcla ahí. Y en 1946 empezaron a aparecer muchos clubes Trailblazers en el noreste de los Estados Unidos, ahora que ya estaba en la Asociación General, hablando de Skinner. En 1948 Henry Byrd diseñó la bandera y fue usada por primera vez en la Unión del Pacífico, en los Estados Unidos. Y Helen Hobbs confecciona la primera bandera. En 1949 Henry Byrd escribe el himno de los conquistadores un año después. Y bueno, Henry Byrd también escribe devocionales, ¿no? La matutina, la devoción matinal que antes Arthur Spalding las hacía, Henry Byrd empieza a escribirlas en 1963. Pero eso ya posterior a la fecha oficial del club, ¿verdad? Cuando se oficializa, en agosto, el 24 de agosto. 1949 o 1950, específicamente el 24 de agosto de 1950, la Asociación General toma el voto de aceptación del programa del Club de los Conquistadores, los Pathfinders Club, y se oficializa en todo el mundo. Así, Lawrence Skinner se vuelve el director mundial, justamente el promotor de todo esto, ¿verdad? El que luchó imparablemente sobre esta situación, como el director de los jóvenes misioneros voluntarios de la Asociación General. Skinner recuerda que en 1949 los líderes de los Boy Scouts llegaron a la Asociación General
puesto que él era el director para ese entonces, para invitar a los Pathfinders a ser parte de ellos. ¡Wow! Ustedes saben que los Scouts también habían nacido cerca de 1908, ¿verdad? Y cerca de 10 años después, Spaulding ve la idea y la trae hacia el Club de Conquistadores. Así que tenemos casi 10 años, 1908 con los Scouts y 1918 con Arthur Spaulding, que empieza a traer las ideas y las formas del Club de los Scouts. Bueno, entonces miren lo que él escribe, Skinner escribe. Cuando nosotros les explicamos nuestra filosofía y además les dijimos que preferíamos continuar con nuestra propia organización, ellos nos respondieron que no creían que podríamos lograrlo. Pienso que nosotros lo aceptamos como un desafío y por eso nos lanzamos a comprobar que podíamos con la ayuda de Dios. Además, Skinner escribe lo siguiente. Después de enterarse del voto de la iglesia, escribe, cuando ellos vieron a los clubes de Pathfinders en acción, hablando de los scouts, ¿no? Supieron que era algo bueno. Confirmaron que estos clubes ayudaban a niños y a niñas a seguir a Dios y los animaba a realizar las clases misioneras voluntarias y sentirse como misioneros voluntarios. Obviamente todas las especialidades los honors empezaron a ser cambiados, ¿no? Tenía cierta motivación para el estudio de la naturaleza, pero también tenían textos de la Biblia, tenían párrafos de la Biblia, tenían muchas cosas para motivar el entrenamiento mental bíblico sobre la naturaleza. ¡Wow! Realmente el inicio fue increíble. Los maestros, los guías mayores de aquel entonces, eran expertos en la Biblia, eran maestros de la Biblia y obviamente de la naturaleza. 1952 se oficializa o se le otorga derechos al himno oficial de los conquistadores que Henry Rivera había escrito. En 1957 se añadió al calendario de la iglesia el Día del Conquistador, el Pathfinder Day, ¿no? En 1957 recién se toma en cuenta el Día del Conquistador. En 1979, justo el año que yo nací, se cambian las siglas de Jóvenes Misioneros Voluntarios por Jóvenes Adventistas. Y justo en el mes que nací también, en septiembre. Se cambian entonces las siglas de Jóvenes Misioneros Voluntarios por Jóvenes Adventistas. Bueno, hasta aquí hemos visto un repaso de la historia mundial. Ahorita entraremos un poco a Perú, que es del interés de los que están en línea. Y ahora vamos con los saludos de nuestros amigos que están aquí conectados. Vamos a ver en qué quedó, ¿no? Porque, imagínense, estábamos bastante aquí atrás. Bueno, Amar Contreras dice lo que todo guía mayor debería saber. A vuestra consideración, el manual administrativo de conquistadores en audio. ¡Wow! Muy bien, gracias, Amar. Sí, creo haberlo compartido en alguna oportunidad. Qué bueno que hayas dejado el enlace ahí para que lo baje y puedan escucharlo. Si no lo pueden leer, puedan escucharlo. Jimmy Abelébano, buenas noches. Pervis Salis, buenas noches. Rebeca Rodríguez, excelente enlace. Gracias, Pastor Andy Skeche. Gracias también. Tania Princes Guerrera, Gino Pumacaja, Sara Muñoz, Karen Lozano, Dela Domínguez, Club Antares, presente. Pati Ordóñez, Club Amiel 2 de Mayo, presente. Buenas noches. Oscar Mendoza Orbegoso. Diana Beatriz Ramírez. Bueno, no sé qué será eso. Dafne Isabel, Rayito de Sol, así es. Malena Curita, Hola, Vitar TV, Región 1 presente. Eliana Mateo Salazar, Club Cebao presente. Ulises Quispe, Club Elisha presente. Roger Mamani Paz está viendo el video. Diana Beatriz Ramírez, hola, Melo. ¿Melo? Sara Janet Zabaleta Domínguez, Club Miquel presente. Janet Bendezú está viendo el video. Dafne Isabel, 1918, Arthur Spalding inició el primer club. Buena, Dafne. Diana Paja Oliver está viendo el video. Jacqueline Borja, Club Yeshua presente. Aboj Rómulo Cachicatari Mamani, Club Giré presente. Hilo. Elizabeth Lébano, Andy Skeche Surco, notoriamente este es tu ministerio. Muchas gracias, Elizabeth. Dios te bendiga. Sir Carlos Colunche, Club Aurora Boreal, APC. Elizabeth también es tu ministerio. APC UPS. Christopher Untiveros y escribió gran parte de los manuales del MB, el Junior Handbook. 8 revisiones. Elizabeth Lébano Barrientos respondiendo a Christopher, van a leerlo. Ya las dice Christopher. Bueno, a ver si conversan ahí. Mariluz Mamani Matarki, saludos desde Juliaca Club David Livingstone. Me gustaría una cronología de los campos, dice Sir Carlos Colunche, de los camporís, conquist de fila y varios eventos de la Unión Incaica, Unión Peruana y Unión Peruana del Sur. Bueno, aquí hay muchos jóvenes que están atentos a esas actividades y que pueden escribir mucho para seguir la historia
Guido Pasa, saludos desde Arequipa, Club Shalom del distrito Bustamante y Rivero. Anthony Centeno, estás viendo el video. Mónica Najar Balboa, saludos del Club Josué. Elizabeth Barrientos, Christopher, corazoncitos. Samuel Conde Sánchez está viendo el video. Juan Alberto Carvajal, base Orión, San Miguel, zona 5, presente. Wow. Jenny Goñi de López está viendo el video. Sir Carlos Colunche, ya escuché eso. Romario Paul Clicks Club Livingston de Juliaca, Perú. Saludos, pastor. Club Australia Cineguía presentes. Saludos, Club Yaris Nuevo Chimbo TV. Janet Bendezú, Club Betel Miraflores, corazoncitos. Noelía Toc Ventosía, saludos del Club Adael. Robert Churata, querido pastor, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, escribe tu pregunta. Mayra Morín está viendo el video. Paolo Renzo, Yegiel, Club Giré de Hilo presente, aprendiendo gracias a usted. Bueno, está en los manuales, una leidita y también lo pueden entender. Celia C, Club Elohim, saludos. Samuel Conde, saludos amigo Andy, gran material para los líderes que aman la pañoleta amarilla. Gracias pastor, saludito por donde usted se encuentre. Que Dios lo bendiga. Zona, siempre, forever. Jenny Góñez de López, que Dios te bendiga, amigo, conquistadores siempre listos. Ah, ese es el tema. Cuando estaba hablando de los scouts. Los scouts son los que tienen siempre listos. Asociado a los Pathfinders de la iglesia adventista siempre fue Maranata. No siempre listos. Be ready, be prepared fue propio de los scouts. Así que esa frase de siempre listos es bonita, sí. Quizás muchos se la enseñaron, pero en realidad eso es parte de los scouts, es su lema de los scouts. Por lo tanto, a ver si lo dejamos a un lado y seguimos con lo que la iglesia estableció desde siempre, que es Maranata. Tania Nathalie Salguerán Badajos, Aventureros Agape presente. Delia Domínguez Valerio Antares presente. Jenny Góñez, Conquistadores hasta cuando Cristo venga. Amén. Helen Almenta, saludos desde México. Órale pues, saludos también. Sara M. Ortiz Urteaga está viendo el video. Elizabeth Rojas, Club Surizaday, San Cosme, La Victoria presente. Jessica Ramos Luján, Orión Tarapoto presente. Wow, Tarapoto, qué calorcito. Jenny Góñez de López, saludos de la Misión Peruana Central Sur, Club Centinelas. Saludos. Giorgio David Torres, Club Ágape presente. Tania Natalie Salguera Badajo, Zona 3 Ágape presente. Roberto Churata. ¿Por qué al club hacen la comparación con los masones? Bueno, muy buena pregunta. Lamentablemente yo tampoco sé por qué le hacen la comparación con los masones, porque recuerden ustedes que Spalding, Tom Van Powell, que es el que originó los Scouts, él venía obviamente del servicio militar en Inglaterra, es considerado caballero, Lord Von Powell. En 1908 él dice, algo hay que hacer con los muchachos, y lo único que se le ocurrió es justamente lo que él vivía en la parte militar, pero él dijo, yo no lo voy a usar, yo no lo voy a hacer que usen metralletas, usen armas. Ellos tienen que aprender a vivir las cosas buenas de la parte militar, que es la parte de sobrevivir en la naturaleza, sin nada. Y los hace útiles, fomenta la habilidad de liderazgo, y él vio esas cosas buenas y por eso formó el club de los scouts, escultistas, ¿no? Estudiosos de la naturaleza. La iglesia adventista tomó ciertas ideas, ¿no? Solo quedaron las formas al final porque las ideas se eliminaron totalmente, gracias a Arthur Spalding. Pero yo no sé de dónde viene el asunto de masonería. O sea, ¿de dónde sacaron la idea de la masonería o que esto es masón? Bueno, tendría que escribirnos un masón para decirnos, ¿saben qué? Esto es mío, ¿no? Esto es nuestro y no lo hagan. Por último, eh, deberíamos tener cuidado con afirmar cosas que no conocemos realmente. Aquellos que dicen que la iglesia adventista es masonería o Club de Conquistadores es masonería, yo no sé en qué asunto del Club de Conquistadores es masón. No sé, porque la masonería tiene muchas cosas secretas y no sabemos qué podría ser masón. Hacer esto podría ser masón. Hacer esto podría ser masón. Hay muchas cosas que los masones tienen de manera secreta que nosotros desconocemos. Pero de las cosas que sí se conocen, que es el símbolo de la masonería, que es la escuadra, porque la masonería tiene que ver con la agricultura, etcétera, porque de ahí nace la masonería. Esos símbolos, pues, por el hecho de tener un vaso, no voy a ser masón.
Porque un masón lo use no quiere decir que ahora que yo lo uso soy masón. Tenemos que tener mucho cuidado con afirmar cosas como esa. Como la corbata. Ustedes saben la historia de la corbata. Bueno, les animo a que ustedes puedan estudiar la historia de la corbata, por qué se usa. Cuando ustedes lo sepan, no la van a querer usar, pero es parte de la idiosincrasia cultural del lugar donde nosotros estamos y el momento donde nosotros vivimos. Así que tengamos cuidado en afirmar cosas que no son. Hay gente que habla de más porque simplemente no le agrada, porque simplemente algún guía mayor nunca le firmó alguna cosa y siente odio, rechazo sobre algunas cosas de la iglesia y que no conoce verdaderamente el Club de Conquistadores, porque el Club de Conquistadores fue formado para hacer líderes. Otra cosa es que estos líderes que están formándose en el Club de Conquistadores sean el mal ejemplo que esta persona tenga que decir, ah, son masones. Se presta para eso también, ¿no? Pero realmente ser masones no, no encuentro ni por dónde podría darse la masonería en el Club de Conquistadores. Es cierto que hay videos que hablan que el dibujito, que la abejita, que la escuadra. ¿Ustedes saben cómo se formaron esos logos del Club de Aventureros? Fue realmente una carrera para ponerle un dibujo a las clases que se aperturaban, porque el logo oficial recién se ha creado hace poco, hace un año o dos más o menos. Pero el logotipo que nosotros manteníamos del Club de Aventureros fue simplemente un asunto temporal. En 1996 aproximadamente el Club de Aventureros nace y no se tenía algo que pudiera agrupar, así que se tomó simplemente los logotipos que ya existían para las clases de abejitas laboriosas. El mismo nombre formó la idea de un logotipo, abejitas, constructores, manos ayudadoras, etcétera. Entonces, rayito de sol, y por esa razón se tomó eso en el Club de Aventureros, se acomodó en una insignia, etcétera, y nada más, pero en realidad que se haya formado oficialmente recién hace poco, hace 2 años. Club de Aventureros tiene muy poco tiempo de existir. Y que lo haya hecho un masón. Bueno, no sé de dónde sacan esa idea. No tiene base, no tiene ni siquiera idea. Tendríamos siempre que evaluar la historia para saber eh, por qué nacen las cosas. Bueno, pero solamente eso fue de la respuesta aquí de la masonería. Y ya lo perdía porque vinieron más, más saludos. Bueno, aquí estamos. A ver. Alfredo Huaraca, saludos Club Neguet. Michelle Carranza está viendo. Alfredo Huaraca, Maranata. Maranata, muy bien, Christopher. Juan Alberto Maranata, pastor. Helen Armenta, aquí en México, cuando dicen conquistadores, gritamos ¡al cielo! Ah, bueno, eso es también lo mismo, ¿no? En realidad no se estableció que después de conquistadores haya una frase. Es decir, para Sudamérica y para Perú están acostumbrados que digamos Maranata, ¿no? Cristo viene. Bueno, es algo que la división sudamericana tomó como insignia, como forma, como un grito de guerra, como un grito de alegría, de optimismo, pero en otros lugares no es así. Es más, el saludo aquí en Norteamérica es como el saludo de la Navy, del ejército. No es amar, aguardar, anunciar como lo hace Perú. Ni siquiera Centroamérica lo hace así. Así que cada lugar tiene cosas distintas para motivar, pero no quiere decir que sea la uniformidad del Pathfinders Club a nivel mundial. Malena Curita, ojitos. Ulda Merino, oh, excelente aclaración sobre lo de siempre listos, conquistadores Maranata. Perfecto. Jonathan Pacheco Cabero, bendiciones pastor, un abrazo a la distancia. Linda Tello, saludos del Club de Aventurero Jaris de Nuevo Chimbo TV. Gracias. Jenny Goñi de López, gracias por la corrección. Juan Alberto Carvajal, una vez conquistador, siempre conquistador. Bueno, esa es otra frase más. Roberto Izaza, con humildad y dependencia del Señor, procuremos trabajar en pro de esos nobles objetivos dignos de imitar. Así es, la historia de los conquistadores tiene objetivos preciosos, que es el estudio de la Biblia, la acción misionera y la temperancia. Fueron los primeros objetivos de la reunión de Lutero Warren y Harry Fenner, y nosotros deberíamos luchar por eso. Por eso existe la medalla de plata, de oro, de bronce, que motiva el ejercicio físico, a la salud. En un tiempo atrás se decía que no se admitían panzones, ojo, por si acaso, para no ofender, no se admitían panzones en el club. Pero bueno, después la historia nos ha demostrado que ha habido muchos panzones en el club, pero fue solamente un decir para que acomodemos nuestra vida saludable, ¿verdad? Y bajo el régimen de la reforma pro salud, que debería ser nuestra batalla. Bueno, en fin.
Gino Pomacaja, saludos amigo. Amar Contreras, apreciado pastor, se refieren a la indumentaria parecida a lo de los jóvenes masones con los conquistadores. Imágenes se difundieron por las redes sociales y están causando comentarios. Obvio. Si el asunto de los scouts es tomada la forma, ¿verdad? La forma, esa indumentaria es propia también nuestra. Si usted pone a un joven scout y pone a un joven conquistador, va a ser muy parecida. La pañoleta, las insignias sobre la camisa. Solo que ahora la iglesia adventista tiene un poco más de orden en la indumentaria de los Pathfinders. Los scouts tienen cierto orden, ¿no? Cierta parte para cosas, entonces ellos añaden sin medidas, sin centímetros, como lo hacemos en nuestros países en el lado de la iglesia adventista. Pero es solo la indumentaria. Es como decir, por eso les decía lo de la corbata. A ver, a esos que siempre hablan, a ver, adivinen de dónde sale la corbata, el zapato, la historia de la falda, del pantalón, quién debería de llevarlo. Si no, pregúntenle pues a los escoceses, pregúntenle a los árabes si deben usar pantalón o falda y ellos le van a decir las razones de por qué. Pero investiguen, entren al internet, hagan su investigación. No pueden juzgar cosas solamente por la indumentaria. Eh, no se refiere que seamos masones simplemente por llevar una indumentaria parecida a lo de los scouts. Recuerden que de los scouts nace la forma, el contenido, lo de adentro, es lo que cuenta. Eso es lo que cuenta. Bueno, Ulna Merino, ¿por qué el nombre del Club de Conquistadores cambia según el idioma y no se mantiene en un solo nombre como lo hacen los Boy Scouts mundialmente? Bueno, lo que pasa es que el nombre para el mundo hispano nace en el Perú y ahora lo vamos a ver en la historia de Perú. Pero Pathfinders Club se lleva en todo el mundo inglés, solo que en la iglesia adventista cada zona del mundo trató de hacerlo más familiar. Es como que aquí o allí en Perú, ¿verdad? Quisieran ustedes llamarlo conquistadores. No tiene mucha relación con Pathfinder porque Buscacenda sería la traducción, pero ustedes han elegido ese nombre, conquistadores, porque se adecua a su lenguaje, les es más familiar, igual que en España, es exploradores, así que le cae mejor allá ese título que conquistadores, porque conquistadores sería para Cristóbal Colón, para aquellos que fueron a hacer expediciones aquí a Latinoamérica, a las Indias, entonces la idiosincrasia cambia. Por esa razón, no se mantiene el Pathfinders Club en todo el mundo, sino que se le da cierto matiz en cada zona geográfica del mundo. Daniel Quispe Rivero está viendo el video. Jenny Goñi, Dios prepara a cada aventurero y conquistador para su venida. Amén. Así es. Ismael Wimmer Erazo, pastor, ¿por qué tanta diferencia entre los conquistadores de Estados Unidos y DSA si somos lo mismo, uniforme, guías mayor, etcétera? Lo acabo de decir, por la idiosincrasia. Y además no es mucha la diferencia, el uniforme es muy parecido, la pañoleta es parecida, es casi todo igual, yo no sé. Bueno, son pequeños detalles los que son diferentes. El nombre, Pathfinders Club y Conquistadores. Eh, la forma en cómo se dirige es que aquí en Estados Unidos se maneja de manera distinta porque ustedes deben recordar que en Perú, bueno, para hablar para los peruanos, ahí hay asociaciones y misiones. Asociaciones eligen en su congreso sus propias administraciones y las misiones, las uniones ponen a estos administradores. Así que ahí hay una diferencia. Aquí en Norteamérica no hay misiones, todas son conferencias, es decir, son asociaciones. Hay uniones también, pero todas son uniones asociaciones. Entonces, cada una de ellas elige la manera en que cómo debería percibirse el orden dentro de su, de su lugar de acción, cosa que no se da allá porque allá tenemos muchas misiones, entonces todo lo que la Unión dice, las misiones deberían hacerlo de manera uniforme, uniforme más que unida, uniforme. Esas son cosas que se van a dar en todo el mundo, así que de eso no se preocupen. Mientras todos seamos conquistadores, no hay ningún problema. Las tarjetas de las clases, todas son iguales en el mundo. Unas leves variaciones en algunos otros lugares, pero de ahí todas tienen el mismo formato. Bueno, Roberto Izaza, fui scout y la idea detrás de todo es, según los opositores del Club de Conquistadores, Baden-Powell fue masón. Creó el movimiento Scout que estaba respaldado por la masonería. Los adventistas tomamos ideas que usted, como bien dice, gracias al Señor se redireccionó.
Sin embargo, al tomar las ideas de los scouts, somos masones. Sí. Y luego los guías mayores son jesuitas y los aspirantes a guía mayor son promotores de la CRG, ajá, de G. Sí, pues así es. Lo que tú dices, Roberto y Sasa, es cierto. O sea, solamente porque un masón usa billetera, todos somos masones. ¿De dónde sacas esas ideas? Tendrían que estudiarse los objetivos, los propósitos, la misión, la visión, para saber a qué se dirige, más que cómo viste. El Club de Aventureros nació en mi año. Jeje, saludos, Pastor Andy. Bueno. Matilde Roxana León Gutiérrez Gutfelines. El Misión Peruana Norte, exacto. ¿No cree que sería conveniente que el emblema C1 sea el mismo a nivel mundial con un solo nombre que identifique a este ministerio mundialmente? Podría ser. Matilde Roxana León Gutiérrez. Todos felices, todos contentos. Esa es una buena frase que se usó en el Perú, ¿no? Rescatada del ejército. Saludos, Suemi Cabana. Daniel Guamán está viendo el video. Daniel Guamán, saludos desde la MAC DM San Carlos. Daniel Guamán, un club en cada iglesia. En cada iglesia un club. Junior Sarabia, Conquistador es un ejército para proclamar el evangelio a todo el mundo. Es una herramienta para tocar los corazones sinceros de los niños. Amén. Eso es. Rubén Chevy está viendo el video. Pati González, gracias por su tiempo. Club Cebao, Ministerio de Conquistadores y Aventureros APC. Las medallas de oro, plata y bronce actualmente se han sacado de los requisitos de las clases de liderazgo y su uso es opcional. Sin embargo, casi no se usa actualmente. ¿Cómo? Bueno, ELCMPN, te suplico que hables con tu departamental de unión para que te oriente bien lo que estás diciendo. Muchas gracias. A Daniel Arana, muy buen seminario, gracias por las orientaciones. Maranata. Rubén Chevy, un abrazo gigante, amigo y pastor Andy Skeche. Gracias, Rubén. Babi Dalana, excelente capacitación, bendiciones, saludos Club Aurea Boreal. Paola Castillo, excelente capacitación. Ela Cabrera, está bien el video. Yael Mendoza, ¿qué hacer frente a comentarios por parte de hermanos de iglesia que siempre critican al club por su uniforme, banda, ceremonia y otras cosas? Saludos de Piedra Conquistadores, Elohim, bendiciones. Bueno, a todas las personas que critican, invítelas a conocer el club. Siempre invítenlas. Si le critican, miren que lo tuyo es masón. Bueno, ven hermano al club, ven, participa, mira, participa, haz los requisitos, mira cómo los niños vienen a la iglesia, niños que no son de la iglesia, vienen aquí atraídos por esto y conocen a Jesús. Cuando lo veas, cuando participes, cuando veas cómo se dan las clases, cómo se hacen las cosas, recién puedes sacar un, un concepto de lo que está diciendo. O sea, el que critica mayormente el Club de Conquistadores es porque no está, no participa. Y porque lo que ve es simplemente. Y repite lo que ve en videos de otras personas que dicen que son masones. Repite sin sentido. Eso es un loro. Así que tengan cuidado con personas que hacen esas cosas. Jair Conquistadores, Micó presente. Respondiendo a Babi, Aurora Bolívar presente. Jericó presente, Cristian Ramírez. Respondiéndole, se siguen usando, pero tristemente no siempre le dan la importancia, donde veo que aún sigues en los colegios adventistas, al menos aquí en México así es. Helen Armenta, bueno, podemos conversar luego. Amelia Rodríguez Villanueva, saludos desde Club Guerreros de Cristo, pastor. Gloria Espíritu, Betel, Perú, corazón. Melody, Aventureros Conquistadores, Shaddai, Vidal, Vitarte. Saludos, portales. El Alcabrera, buena voz. Pastor. Loida Elina Tachagua Pérez, saludos. CDMX, respondiendo a Daniel, hola Pastor Daniel Arana, Dios te bendiga. Saludos conquistadores, Nagai, APSE, gracias por disipar las dudas, estimado Pastor Ande, cumplimos con la parte que nos corresponde. Daniel Ayudante, Pastor, ¿qué podemos decir del nuevo manual de administrativo aventurero para los que aún no lo han revisado? ¿Qué podemos decir? Bueno, que está bueno. Habría que leerlo. Muy bien, seguimos hermanos. Vamos rápidamente a nuestra última parte, conquistadores en Perú y Sudamérica, porque ahí vi algunas preguntas sobre eso. En el año 1955 se dice, al menos el libro de historia mundial de los conquistadores cita una partecita del Perú. Robert Hobru fue el que escribió esto en el año 2005, y él dice que en 1955 fue también el testigo del primer club de conquistadores en Sudamérica que empezó en la iglesia de Miraflores, Lima, Perú, con Nearcida de Ruiz como directora, Donald J. Von Paul, presidente del Colegio Unión, y Pedro P. de León, director de jóvenes de la Unión,
proveyeron el entrenamiento al liderazgo inicial. Fue su club que seleccionó el término en español conquistadores, que ahora es usado a través de los hispanos en Latinoamérica. Ojo con lo que dice aquí Robert Holbrook. Dice que en el año 55 empezó en Miraflores el primer club. En ese año, dice Robert Holbrook, Donald J. Von Paul era presidente del Colegio Unión y Pedro León era el director de jóvenes de la Unión. Y ellos proveyeron el entrenamiento para el liderazgo inicial. Eso es lo que dice la historia mundial de los conquistadores. Sin embargo, en el año 1953, el director del Ministerio de Misioneros Voluntarios de la Unión Incaica era Donald José Von Paul. Y él escribe en el Boletín Sudamericano lo siguiente: la nueva característica de los clubes Pathfinder está tomando raíces bajo el nombre de los clubes conquistadores. La iglesia de Miraflores en Lima ha estado en prueba 2 años con maravillosos resultados y está forjando para adelante con un programa más intensivo para este nuevo año. El material instructivo ha sido enviado a todos los campos y esperamos que pronto otras iglesias habrían de manifestarse el crecimiento demandante de los adolescentes en este rango. Esto lo escribe Donald José Von Paul, que era el director de misioneros voluntarios en la Unión Incaica. Pero ¿saben cuándo escribe esto? En 1953. Y él dice, para este tiempo, que ya llevaban 2 años funcionando en Miraflores, el Club de Conquistadores. Así que, ¿qué año inició en Miraflores? 1951. Además, aquí hay otra prueba más. En 1977, el pastor Leo Ranzolín hizo un viaje a Sudamérica que incluyó una visita al Perú. Fue así que él declara en 1951, él escribe, un año después que la Asociación General aprobó el programa de los conquistadores, Donald José Von Paul introdujo el primer club de conquistadores bajo el liderazgo de Nercia de Ruiz en la iglesia de Miraflores, Lima, Perú. Así que Leo Ranzolín, quien es el director, fue el director mundial para esa época, 1977, él dice que en 1951 ya funcionaba el Club de Conquistadores en Lima, en Miraflores, Perú. Además, el pastor Evaldino Ramos, quien fue también departamental de jóvenes, él escribió esto. En el año 1953 se inicia un movimiento de jóvenes por el sueño de una mujer que luchó con todas las fuerzas y a pesar de las limitaciones materiales y lugar de reuniones, ella continuó guerrera, valiente, incansable para formar un grupo al cual llamaron Conquistadores, con la misión de salvación y servicio de los jóvenes. Así que, estando aquí, Evaldino Ramos escribió lo que el pastor Ayrton Keller ya había escrito. El pastor Donald José Von Paul fue departamental de los jóvenes de la Unión Incaica, elegido en 1948, hasta que más tarde en la junta directiva de fines de 1952 es elegido como director del Colegio de Ñaña. Por esa razón, de 1948 a 1942, que fue el departamental de la Unión Incaica, él se entrevista en este tiempo con Nercia de Ruiz. ¿Qué año queda para esa entrevista? 1951. Y se reúnen ellos para formar el primer club, que primero lo llamaron Pathfinder, pero luego le tradujeron el nombre y entonces se formó el nombre de Conquistadores, que se le dio en Perú y posteriormente se le dio casi a todo el mundo hispano, en Latinoamérica específicamente. En 1955, Von Paul ya no era más el departamental MB de la Unión, por lo tanto nunca pudieron encontrarse en ese año con Nercia. Además, el pastor Donald Von Paul fue enviado en 1951 al concilio otoñal realizado en Cleveland, Ohio, del 19 al 29 de octubre, y es allí donde trae a Perú los manuales del Club de Conquistadores. Y cuando los trae él al Perú, los trae en español, porque los manuales existían solo en inglés primero y luego se tradujo inmediatamente al español. Él los trajo en español. No existía en otro idioma más, ni en portugués, ni en francés, nada. ¿Qué pasó entonces en 1955? La misión peruana en el 24 de enero de 1955 toma un voto, repitiendo o registrando el voto de la Unión Incaica, que dice, siendo que el Club de Conquistadores ha llegado a ser una agencia importante en llevar la obra, práctica social y espiritual en pro de nuestros niños, fue votado a recomendar que estos clubes sean organizados empezando en los centros más grandes donde sea más probable encontrar la debida dirección para esta clase de obra. ¿Qué pasó en 1955? Se tomó el voto. Eso es lo único que pasó. No inició. Ya había iniciado en 1951. ¿Y con quiénes inició? Aquí está el nombre de todos los que iniciaron. Las primeras unidades, Mariposas, Violetas, Húsares de Junín, Cachorritos, otras más.
Los consejeros fueron Josefa Rojas, Carmen Villalobos, Lorenzo Ruiz, Segundo Guerra, Enrique Velázquez. Los primeros miembros fue Edith Condori, Marta Guerrero de Montero, Nira Ruiz de Florián, Edwin Montenegro. Bueno, esos son los nombres de ya de casados, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos los primeros uniformes que se tomaron en cuenta para esa época y las especialidades que poco a poco fueron creciendo también para haciéndose un poco más actuales. Bueno, el vestido de Nercia de Ruiz originalmente se encuentra ahora en las oficinas de la División Sudamericana, fue llevado allá eh, para que sea parte del Museo de Conquistadores de la División Sudamericana, porque ella es la pionera en el Perú y en Sudamérica del Club de Conquistadores. Ella es la primera que hace, que organiza el Club de Conquistadores y también es la primera que le da el nombre junto a Bon Paul y a Pedro León. Son los que le dan el nombre de conquistadores y así quedó. Ahí está en la foto el pastor Jonathan Tegel, que fue el líder mundial hasta hace poco y él justamente estuvo en el momento en que se entregó el vestido de doña Nercia de Ruiz. Este, este uniforme tiene ahí el emblema de Miraflores, que es el nombre real del club. Bueno, ahora le han puesto Betel. No sé, desconozco específicamente por qué, quién le cambió el nombre a Betel, pero el nombre original del club es Miraflores, Only Miraflores y solo Miraflores. Lamentablemente con el cambio del nombre Club Betel, de repente alguien aquí que es de Betel me sabrá explicar eh, si se llama ahora Miraflores Betel o simplemente Betel, no lo sé, pero el hecho de que hayan puesto Betel hace que el Club Miraflores se extinga, se desaparezca como club pionero del Perú. Bueno, ahí tienen ustedes la placa del primer uniforme de conquistadores vestido por Nercia de Ruiz, pionera de América del Sur. Así que es reconocida por eso. Y bueno, en el museo aquí del Ministerio Joven de la Asociación General, ustedes pueden encontrar ahí todos los emblemas de campos, por un lado, pero el de la Unión Incaica hasta ahora todavía sigue como Unión Incaica y esos son esos 4 emblemas. Si alguien puede colaborar con más emblemas, entonces eh, podremos tener ya una historia distinta en el Museo de la Iglesia de la Asociación General. Bueno, vamos rápidamente aquí a leer las preguntas y los saludos. Ajá, muy bien. Muy bien, espérense, estoy tratando de llegar al momento. Ok. Eh, Saludos, guerreros de Cristo, pastor. Gloria Espíritu, Betel Corazón, aventureros conquistadores, Shadai Vidarte, saludos. Saludos, portales. Casob Leila, pastor, ¿qué podemos decir del nuevo manual de aventureros? Bueno, habría que leerlo. ¿El club de aventureros puede darse fuera de la iglesia? No entendí muy bien la pregunta. ¿Quiere decir que las reuniones del club de aventureros pueden darse fuera de la iglesia? Claro. Ustedes tienen que establecer el lugar donde se tienen que dar las reuniones. No específicamente podría ser la iglesia, pero tendría que tener las facilidades para que las reuniones se realicen. Te saluda Omar Arévalo. El Club de Conquistadores debe ser interactivo. Obvio, si lo primero que se prepara el guía mayor es la creatividad, no va a repetir siempre lo mismo. Un año hice así, próximo año sigo copiando mi manera de enseñar. Ya no, tienes que cambiar, tienes que innovar, tienes que ser creativo. Mercedes Vega, conocí a Leo Ranzolín, claro, brasileño, fue el primero de Latinoamérica en ser el director de Conquistadores a nivel mundial. Y estuvo en el Camporí sudamericano pasado, así que se otorgó una medalla con el nombre de él. Nercia Ruiz también organizó el Club de la Aurora. Claro, Lince, la Aurora, la Avenida Brasil. España fue un poco después, pero también el que fue más pronto de Miraflores fue el de Ñaña. El de Ñaña. Posteriormente se dio el de Lince. Así que el Lince también es antiguo. Así que por favor, si los de Lince se dignan a hacer su historia, sería bueno porque es muy, muy parejita con la de Miraflores. Y luego se da la Aurora. Luego se da la Aurora. Bueno, ustedes tienen varias personas ahí en Perú que conocen los detalles.
los detalles. Pero no se olviden de hacer el esquema de historia. Bueno, Raúl Ignacio Concha, Conquistadores Giré Barranco envía saludos, muy buena aclaración. Miraflores se llamó el primer club, luego se actualizó al nombre Betel. Sí, pero esa actualización no es histórica, es decir, bueno, es histórica porque nos impresiona que se haya cambiado el nombre, pero lo mejor sería mantener el nombre antiguo, así todos saben que ese es el primer club sudamericano. Con el nombre Betel no podría darse como el primer club, porque Miraflores es el nombre del primer club. Bueno, ¿qué pasó con Una Mopol después de 1957 que deja ser el director del Colegio Unión? ¿Hay algún dato, registro sobre él? No sé. Samuel Añamuro está viendo el video. Rebeca Rodríguez, saludo Club Maranata. ¿Se debería cambiar entonces la descripción del inicio del club en el manual administrativo? Bueno, en eso están. La División Sudamericana creo que está buscando la manera de actualizar luego la historia. ¿Por qué esta historia, llegada del club a DCA y Perú, no está en el manual administrativo? ¿Por falta de información? Sí, porque justamente en el tiempo que yo era el departamental de la Unión estaba haciendo el estudio de la historia del club en el Perú y mandamos una reseña de esto allí y bueno, ha quedado inconclusa porque debe todavía seguirse enviando información para allá a fin de consolidar la historia, pero las pruebas son muy evidentes, los informes de los departamentales anteriores son evidentes de que nació todo en 1951 y en algún momento se hará la corrección. Saludos Club Amiel, Daniel Lupaca está viendo el video. Bueno amigos, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Hemos pasado un buen momento, la batería de mi computadora se acabó, por lo tanto ya también, si no corto yo, lo va a cortar la misma máquina. Sin embargo, si ustedes tienen preguntas, háganlas a sus departamentales, ellos sabiamente responderán lo que corresponde a la historia del club y lo que está escrito en los manuales en algún momento se actualizará. Que Dios los bendiga mucho, que Dios los ayude en su ministerio con los conquistadores. Un saludo grande desde aquí, desde Texas, en los Estados Unidos, donde estamos trabajando actualmente. Que el Señor los siga bendiciendo y ayudando en este gran ministerio de los conquistadores. Un grande abrazo para cada uno. Muchas gracias a los administradores de la Asociación Peruana Central en Perú, de la Unión Peruana del Sur. Que el Señor los bendiga. Abrazos para todos. Muchas gracias por haber participado de esta capacitación. Gracias Dafne, gracias Julio, muchas gracias. Los recordamos con mucho cariño a cada uno de ustedes allá. Ojalá algún día nos veamos y si no, en el cielo será nuestro mayor camporí donde podamos encontrarnos. Un grande abrazo. Nos vemos. Gracias a Dios, porque puso, como tú dices, esa idea, ese deseo de hacer algo que pueda ayudar a los menores, a los jóvenes también. Los jóvenes también. Doy gracias a Dios. El Señor ha sido bueno conmigo. Y cuando yo veo todos esos programas que se hacen, solamente el Señor, para Él sea la gloria, la honra, porque Él fue el que guió y puso en la mente de una pobre mujer esa idea de tener un club. Que Dios bendiga a todos y que el Señor, si todavía nos da vida, seguir adelante y formar más misioneros, formar más gente que pueda ayudar en la predicación del Evangelio, que es nuestro fe.